Buenos días, ¿cómo les va? Seguimos en nuestro curso online. Hoy vamos a comenzar con la clase número 11, con el eje temático que se titula El vínculo terapéutico, que van a ser 3 clases sobre las que vamos a trabajar. Pero antes de empezar con las clases quería tomar algunas consultas. En realidad quería hacer públicas 2 consultas. Una tiene que ver con una consulta que me preguntaban la relación entre la obesidad y la teoría del apego, el apego de Bowlby. Yo quería aclarar que bueno, no es un tema que haya investigado, pero a partir de la consulta que me hizo esta alumna me parece muy interesante, así que creo que es un apunte interesante para investigar y relacionar todos los desarrollos de Bowlby sobre el apego y su relación con la obesidad, así que les prometo que para un nuevo curso online voy a traer alguna investigación realizada acerca de esto. Así que eso lo dejo pendiente. También les dejo a ustedes la inquietud para que investiguen. La teoría de Bowlby del apego es una teoría muy interesante y creo que a partir de la consulta de esta alumna me parece realmente que es un tema para desarrollar y explorar las relaciones entre el apego y la obesidad. Así que es un pendiente para que trabajemos entre todos. La otra consulta es sobre una alumna que habla de un paciente que ha bajado 40 kilos y ella comenta que este paciente le resulta difícil valorar como premio de su proceso las ganancias de este adelgazamiento y dejar de premiarse con comida por los esfuerzos realizados, dice ella, ¿no? Que a pesar de que sabe que tiene que ir cambiando con el tiempo, su manera de pensar le resulta muy difícil hacerlo y ponerlo en práctica. Esto le pasa al paciente. Y yo pensaba, bueno, en realidad no sé cuánto hace que este paciente ha bajado de peso. 40 kilos es una cantidad muy importante que hace que alguien realmente se transforme en una persona muy diferente. Pero esa transformación, que además es de un impacto muy importante, pensemos que alguien que baja 40 kilos realmente transforma su identidad de manera muy importante, ¿no? O sea, una persona que ha vivido a lo mejor, no sé qué edad tiene este paciente, pero que ha vivido ya una parte de su vida siendo un hiperobeso y teniendo esa identidad y relacionándose con la comida de esa forma, cambiar las maneras de gratificarse es un proceso que le va a llevar un tiempo largo, y esto también hay que poder transmitírselo al paciente, porque entre otras cosas el paciente obeso es un paciente ansioso también, ¿no es cierto? Pero los otros días un paciente también hiperobeso que ha bajado muchos kilos, que ha bajado como 100 kilos, me comentaba que uno de sus aprendizajes ha sido empezar a valorar las sensaciones, a intercambiar comida por sensaciones. Entonces me hacía un relato de que él había salido de viaje y que en realidad en el desayuno había muchas cosas como hay en el hotel, y que en un momento determinado estaba por empezar a servirse de toda esa variedad de cosas que engordan mucho, y decidió tomar un yogur y algunos cereales y salir, porque lo que deseaba era no tener sueño, lo que deseaba era disfrutar del día, lo que deseaba era justamente aprovechar las sensaciones que el adelgazamiento le había regalado, digamos. Entonces, lo que tiene que aprender este paciente es justamente a valorar las sensaciones, a valorarlas en el tiempo, y ese proceso de dejar de premiarse con comida es un proceso que lo va a ir transformando con el tiempo, a pesar de que algunas veces vuelva a caer en
en la satisfacción a través de la comida, porque, bueno, es una cuestión que va a costar que realmente desaparezca. Probablemente no desaparezca nunca, sino que en realidad lo que pueda nuestro paciente es tener excesos que a lo mejor pueda ir revirtiendo en los días subsiguientes. De todos modos, ir caminando en este proceso de dejar de tener la comida como el mayor ideal de satisfacción y empezar a satisfacer, digamos, sus deseos de otras cosas, empezar a darle valor a los deseos de otras cosas y sentir que puede satisfacer otro tipo de deseos, que puede darse otros miles de gustos que la obesidad y la hiperobesidad le limita, es uno de los mayores descubrimientos que puede hacer un paciente obeso, ¿no? Así que eso creo que es lo que tenemos que ir transmitiéndole y ayudándole a que pueda ir cambiando su manera de relacionarse con la comida y sobre todo con su deseo. Así que bueno, espero que haya servido la respuesta y que sigan mandando estas inquietudes. A mí me parecen muy interesantes las inquietudes que ustedes mandan. La mayoría las he respondido por mail. Esta se me ocurrió que, bueno, que estaba bueno que la pudiera contestar por este medio, porque así también me parece que es una forma de que todos compartamos las inquietudes. Hay otra pregunta de esta alumna que la voy a contestar cuando trabajemos en el eje, en la temática sobre el tratamiento. Así que no es que no la voy a contestar enseguida, sino cuando en esa clase que voy a aprovechar para trabajar algunas intervenciones y algunos recursos. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestra clase sobre el vínculo terapéutico. La clase de hoy es el vínculo terapeuta-paciente. Los temas que vamos a trabajar hoy tienen que ver con la relación terapéutica. Estas clases sobre el vínculo terapeuta-paciente tienen que ver con todo lo que es transferencia, contratransferencia, alianza terapéutica y el espacio terapéutico como espacio vincular. Es lo que vamos a desarrollar en estas tres clases. La clase de hoy tiene que ver con el desarrollo de la transferencia y vamos a comenzar en principio por comenzar a preguntarnos acerca de qué es la relación terapéutica. En principio quiero que, a lo mejor ya se los dije la otra vez, pero bueno, siempre que hablo de terapeuta estoy hablando de psicólogo, nutricionista, médico. Terapeuta es aquel que hace una terapia, y bueno, me voy a referir a terapéutica y terapeuta como indistinto, ¿no? Bien, bueno. ¿Qué es una relación terapéutica? La relación terapéutica es la construcción de un vínculo entre una persona que solicita ayuda, que es el paciente, y otra, que es el terapeuta, que posee los conocimientos, la formación y la técnica para atender al pedido. La relación terapéutica, cuando hablamos de relación terapéutica, es el vínculo que vamos a establecer con nuestro paciente. Siempre decimos que el paciente, que es quien solicita ayuda, tiene un saber, tiene el saber acerca de lo que le pasa. Él lo que tiene que hacer es poder desplegarlo. Y nosotros, los terapeutas, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros vamos a responder al pedido de nuestro paciente y tenemos los conocimientos, la formación, la técnica para poder atender este pedido, para poder desarrollar todo lo que hace a la necesidad del paciente como tal. Pero no sabemos lo que le pasa. Entonces, él es el que nos va a transmitir lo que le pasa y somos nosotros los que vamos a poder escuchar su pedido. Pero lo más importante
justamente por eso hablamos de la construcción de un vínculo, porque lo que realmente hace que una relación terapéutica tenga eficacia y tenga poder en el sentido de poder transformar, de poder cambiar, tiene que ver con la calidad de esa relación que podamos establecer con nuestro paciente. Bueno, ¿cuáles son las particularidades de esta relación terapéutica? En principio, los roles diferenciados. Cuando hablamos de roles diferenciados, estamos haciendo referencia a que uno es el rol de paciente y el otro es el rol de terapeuta. Estos roles diferenciados, cuando hacemos alusión a esto, estamos hablando de que son roles que no van a cambiar, o sea, el paciente no va a ocupar el rol de terapeuta ni el terapeuta el lugar de paciente. Esto es importante también porque siempre que vamos a establecer una relación terapéutica tenemos que mantener claro esta diferenciación entre los roles. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la segunda particularidad, que justamente la particularidad también de una relación terapéutica y que hace a los roles diferenciados es la asimetría. Una relación asimétrica es una relación en donde justamente a partir de esto, de los roles diferenciados, cada rol tiene una relación específica y está ubicado en un lugar específico. ¿Qué quiero decir con esto? Una relación asimétrica es una relación no par. Una relación de amigos es una relación par, una relación de pareja es una relación par, una relación madre-hijo es una relación no par, o sea, es asimétrica. ¿Por qué? Porque la madre tiene un rol diferenciado con respecto al hijo. La relación profesor-alumno también es una relación asimétrica. O sea, quiere decir asimétrica en el sentido de que uno tiene un lugar diferente en cuanto a que tiene una autoridad, a que tiene un saber o a que tiene una particularidad que lo hace colocarse en una posición diferenciada. ¿En dónde reside la eficacia del vínculo? En la relación madre-hijo, que es una relación asimétrica, la madre tiene, digamos, el rol de dar alimento, cuidado, educación al hijo, que no puede jugar ese rol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es pequeño y porque necesita del cuidado de la madre. Es asimétrica. En la relación profesor-alumno también es asimétrica porque el profesor despliega, digamos, sus conocimientos para enseñarle, para que el alumno aprenda. En la relación terapéutica hay alguien que necesita una ayuda porque tiene un problema, porque tiene una situación, y hay un terapeuta que tiene un poder, pero un poder en el buen sentido, digamos, de ayudarlo en la resolución de su problemática. Esa asimetría debe mantenerse porque en esa asimetría reside la eficacia. Vieron que muchas veces los pacientes nos dicen, uy, vos me decís lo mismo que me dice mi mamá o que me dice mi marido o que me dice mi amiga, sin embargo, cuando vos me lo decís yo lo escucho de forma diferente. Eso tiene que ver con la relación asimétrica, ¿verdad? Porque en eso reside. La asimetría también está dada porque esta particularidad de la relación hace que el paciente y el terapeuta, en lo general, o por lo menos en lo que a mí respecta como concepto, no compartimos otros ámbitos, no compartimos un ámbito familiar, o sea, cuando hablamos de roles diferenciados y asimetría, también estamos haciendo referencia a esto. La asimetría no es posible que se dé y esa eficacia de la relación terapéutica no es posible que se dé si atendemos a un pariente, digamos, ¿no? O si atendemos a un amigo o si atendemos a nuestro marido o a nuestro hijo. Por eso uno a lo mejor es psicólogo o es nutricionista o es médico y es mejor que lo atienda a alguien que no pertenece al ámbito familiar porque allí hay otras particularidades del vínculo que van a resultar como obstáculos, más allá de que sea una relación buenísima, ¿verdad? Justamente entonces tengamos en claro esto, la simetría justamente produce gran parte de la eficacia de ese vínculo. Entonces es importante que mantengamos esa simetría y esos roles diferenciados
y no crucemos ciertos límites en donde esa simetría se pierde. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si, por ejemplo, nos vamos a participamos de eventos en forma frecuente con nuestro paciente, si nos vamos a comer a la casa, si nos invita a los cumpleaños, bueno, vamos perdiendo esa asimetría y el vínculo va perdiendo su eficacia. Si nos hacemos amigos del paciente, le vamos quitando la posibilidad a ese paciente de tener un recurso terapéutico. Lamentablemente es así. Hay muchas personas pacientes a los que nos resultan interesantes a los terapeutas y a uno le gustaría hacerse amigo, pero yo no lo recomiendo porque, salvo que interrumpamos la relación terapéutica y cambiemos el tipo de relación, justamente en ese punto en donde la simetría se transforma, ese paciente va a tener que recurrir a otra terapeuta. Otra particularidad del vínculo terapéutico tiene que ver con un encuadre determinado, que eso lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos encuadre, que hace a todas las constantes, digamos, de espacio y de tiempo en los cuales se desarrolla nuestra relación terapéutica. Bueno, la otra particularidad es la responsabilidad compartida. Y esto es importante porque los pacientes muchas veces dicen, bueno, es el 50 y el 50, ¿no? Y yo siempre les digo que no, que en realidad ustedes, los pacientes, ponen su 100%, deben poner su 100% y nosotros los terapeutas ponemos nuestro 100%. Si los pacientes no ponen su 100%, les va a costar adelgazar. Y si los terapeutas no ponemos nuestro 100%, bueno, tenemos que revisar qué nos pasa. A veces podemos poner el 90%, porque bueno, no siempre vamos a poder poner todo nuestro 100%, pero lo que quiero decir es que tenemos que tener en claro que la responsabilidad es compartida. El paciente tiene que saber que nosotros podemos poner todo lo que esté a nuestro alcance, todos los recursos, todas las dietas, todo lo que hayamos aprendido, pero si él no se compromete en esa relación terapéutica, el adelgazamiento no va a ser posible. Por eso debe poner su 100%. Bueno, ¿por qué cambia el paciente? Es una pregunta interesante, es una pregunta que desarrolla Hugo Bleichmer en su libro. Y él dice, hay tres cuestiones por las que cambia el paciente. Por amor, dice él, se cambia para el terapeuta, y esto tiene que ver con la transferencia. Se cambia por la promesa de un placer futuro, y se cambia por el placer narcisista que experimentamos cuando cambiamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por amor, ahora lo vamos a desarrollar, tiene que ver con justamente el tema que vamos a desarrollar hoy, que es la transferencia. Por la promesa al sujeto de un placer futuro, nosotros en la relación terapéutica, una de las cosas que le transmitimos al paciente es que sus cambios tienen que ver con poder experimentar en el futuro satisfacción, poder experimentar situaciones diferentes, ¿no? Es una promesa, es una promesa de cambio, y esa promesa es uno de los motores del cambio, ¿no? Y la otra tiene que ver con esto de lo bien que nos sentimos, cómo nuestra autoestima cambia, cómo este placer que obtenemos cuando nos damos cuenta que estamos cambiando, nos damos cuenta que hemos dado un paso importante. Pero bueno, Hugo Bleichmer puso en primer término esto de se cambia por amor y se cambia para el terapeuta, y esto sí tiene que ver con este concepto que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a analizar en principio el concepto de Freud acerca de lo que es transferencia. Lo voy a leer. La transferencia es el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes de una persona se actualizan
sobre ciertos objetos, repitiendo prototipos infantiles y viviendo esta situación con una marcada sensación de realidad. Bien, esta definición vamos a analizarla. En principio decimos que el proceso, la transferencia es un proceso transferencial, hablamos siempre de un proceso transferencial. Es como, diríamos, una corriente afectiva que circula permanentemente en la relación terapéutica y que tiene que ver con esta cuestión de, dice Freud, los deseos inconscientes de una persona se actualizan sobre ciertos objetos. La transferencia es inconsciente, la transferencia tiene que ver con la depositación, digamos, en la figura del terapeuta de ciertos deseos y ciertos vínculos que tienen que ver con lo infantil. Cuando hablamos de se actualiza, decimos que se hace presente, ¿no es cierto? Por eso en la relación transferencial lo que se hace presente es una relación infantil que se juega en la relación terapéutica. Esta relación infantil está, por supuesto, vinculada básicamente a la relación con las dos figuras significativas de nuestra infancia, que son nuestros padres, ¿verdad? Siempre hablamos de que la transferencia tiene que ver con, básicamente con nuestra historia, porque los primeros vínculos significativos son nuestra madre y nuestro padre, y en la relación terapéutica, cuando hablábamos hace un rato de que es una relación asimétrica, esto crea las condiciones para que se produzca este tipo de fenómeno, diríamos, ¿no es cierto? Este tipo de fenómeno se produce en toda relación asimétrica, se produce en la relación del profesor y el alumno, se produce en la relación del médico y el paciente. También se produce cuando existen ideas ilusorias acerca de no solo, digamos, de la reedición de prototipos infantiles, sino de cómo es el encuentro con el otro, ¿no? Siempre que hablamos en psicología de otros objetos, estamos hablando de otros sujetos, ¿no es cierto? O sea, siempre que hay una relación transferencial estamos hablando de actualización sobre objetos que son otros sujetos. El psicólogo es otro sujeto, pero muchas veces ese sujeto también puede ser un libro, una institución, una idea. En el proceso transferencial que se va a dar siempre en una relación asimétrica, siempre tiene que ver con un cierto poder que se le adjudica a la persona sobre la que se deposita este caudal afectivo. Vamos a ir aclarándolo a medida que vamos desarrollando la clase. Para traducir un poco más, podemos decir que la transferencia sería una depositación inconsciente por parte del paciente de sentimientos, pensamientos, creencias, emociones en la persona del terapeuta. Y ese proceso se va a realizar dentro de ciertos modelos que son propios de cada persona y que han sido repetidos regularmente a lo largo de toda su vida. Cuando hace un rato yo les decía que de pronto el paciente nos dice, uy, nos decís lo mismo que me dice mi mamá, o cuando el paciente de repente dice, me estás retando, esas son expresiones de cómo se produce esta cuestión transferencial. ¿Vieron que los pacientes muchas veces dicen, vos me retás? Cuando el paciente hace esta mención, cuando el paciente siente esto que nosotros como terapeuta lo estamos retando, cuando el paciente, por ejemplo, dice, ay, yo sé que vos me querés, como yo sé que esto a vos te va a poner muy contenta, yo sé que cuando bajo vos te pones contenta, o a veces el paciente dice, ay, no te enojes conmigo.
Los otros días una paciente dice, bueno, no quería venir porque tenía miedo de decirte que no había podido hacer la dieta. Fíjense, todas estas cuestiones tienen que ver con la expresión de este proceso transferencial, que va a tener, según cada persona, distintas características. Podemos hablar de que básicamente la transferencia puede tener dos características, puede ser positiva o negativa. La transferencia positiva, que es lo que aspiramos que se desarrolle en la relación con nuestro paciente, básicamente, y lo que vamos construyendo en realidad, tiene que ver con esos sentimientos cariñosos que el paciente despliega sobre nosotros y que de alguna manera van creando como una disponibilidad y disposición de parte del paciente en el trabajo terapéutico. Son esos sentimientos de calidez y de cariño que nos tiene. Esto, como decíamos hace un ratito, de que el paciente cambia para nosotros, por amor a nosotros, por esta cuestión de decir, ay, Liliana se va a poner contenta. Yo sabía que te ibas a poner contenta, me dice una paciente los otros días. Sí, yo sabía que te ibas a poner contenta. Bueno, estas son expresión de esta transferencia positiva. Bueno, esto sucede generalmente, digamos, ¿no? O sea, sería como ese caudal, como ese río afectivo que se va desplegando, que en la mayoría de los casos son sentimientos amorosos, cariñosos, digamos. La transferencia también puede ser negativa, y la negativa tiene dos características, puede ser hostil. La transferencia es hostil cuando el paciente despliega mucha resistencia, mucha agresividad, ¿no? Repitiendo probablemente una relación de agresividad que ha tenido, digamos, en sus prototipos infantiles, que muchas veces esta relación de hostilidad, que muchas veces aparece en la relación con el paciente obeso, que si no es posible ir quitándole esa virulencia, probablemente se convierta en un obstáculo casi insalvable si el paciente no puede pasar a una transferencia que esté un poco más amortiguada, ¿no es cierto? Y la otra transferencia negativa que aparece como resistencia y como obstáculo muchas veces es la transferencia erótica. Los pacientes muchas veces se enamoran de los terapeutas y dentro de un nivel es manejable, diríamos. Deja de serlo cuando, bueno, digamos, el paciente ya se le convierte en un obstáculo, ¿no? Y pasa de ser un enamoramiento, que en general los pacientes se enamoran y se sienten que, bueno, que uno forma parte casi como de un ideal, porque el terapeuta es alguien que lo escucha, es alguien que lo comprende, es alguien que está, digamos, desplegando parte de su, disponiendo, diríamos, muchas cosas para ayudarlo, ¿no? Entonces produce esta cosa del enamoramiento, digamos, ¿no? Ahora, cuando se transforma en erótica, cuando, bueno, el paciente no puede trabajar a raíz de esta exacerbación, ¿no?, del enamoramiento, bueno, se convierte en un obstáculo y, bueno, también después vamos a ver cuando trabajemos la contratransferencia, pero bueno, también hay que ver qué es lo que le pasa a un terapeuta con estas emociones del paciente, digamos, cuando la transferencia es excesivamente hostil o erótica, ¿verdad? Bien. Para el paciente obeso, entonces, si pensamos en la transferencia, el terapeuta es muchas veces y en proporciones variables un profesional, un papá o mamá protectoras o un mago que produce magia. El paciente a veces viene y dice, ay, sí, me preguntaron, ¿quién es el que hizo esta magia con vos? A mí me dan risa algunas cosas que dicen los pacientes, pero así nos ven. Un mago bueno que transformó su vida mágicamente, pero también es alguien que lo frustra,
que lo reta, que le impone y que también, fíjense que cuando el paciente nos transfiere estas cosas de alguien que lo frustra cuando le ponemos límites, alguien que lo reta cuando lo confrontamos o alguien que le impone. Los otros días una persona en el grupo, una chica decía, bueno, a mí lo que no me gusta es que me impongan qué es lo que tengo que comer. Y fíjense que ese también es un lugar transferencial, porque en realidad si una persona adulta, mayor de edad, decide venir a una institución, decide comenzar un tratamiento, no hay imposición, ¿verdad? O sea, es una elección. Sin embargo, este sesgo que le da a me están imponiendo algo, tiene que ver con lo transferencial, ¿se dan cuenta? Pero también el terapeuta es alguien que puede hacerle todas estas cosas, pero también alguien que lo quiere, que lo cuida, que se preocupa por él. Y entonces el paciente muchas veces dice, bueno, vos no te preocupes porque yo voy a estar bien, ¿no? O sea, vos no te hagas problema porque para la próxima voy a bajar. Son todos lugares que tienen que ver con lo transferencial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a depositar el paciente, digamos, en el tratamiento? Va a depositar sus fantasías de curación y le va a atribuir al tratamiento y al terapeuta un poder que lo va a salvar de este padecer, ¿no es cierto? Este poder está en relación directa con la impotencia que siente acerca de lo difícil que le resulta, digamos, su adelgazamiento, pero también tiene que ver con el deseo de que otro se haga cargo de su vida, de su problema y se lo resuelva, ¿no? Tal como cuando mamá se hacía cargo de él cuando era chiquito y le resolvía lo que tenía que hacer, lo que tenía que comer o no tenía que comer, lo que tenía que cuándo podía salir o cuándo no podía salir. Este tema de la transferencia quiero resaltar porque por ahí a lo mejor no lo dije, pero me parece muy importante porque por ahí los psicólogos sí lo tenemos claro porque es una de las cuestiones que trabajamos, profundizamos y estudiamos a lo largo de nuestra carrera, y por ahí quienes son no psicólogos, digamos, o sea, nutricionistas, médicos, bueno, a lo mejor no se han puesto a pensar mucho sobre esto, pero tenemos que tener en claro que esta cuestión que el paciente nos adjudica, nos deposita, tiene que ver con su problemática, tiene que ver con cómo se despliega todos estos caudal de sentimientos que están vinculados a su problemática, a su historia y que se despliegan en la relación terapéutica, que nosotros somos como un objeto de depositación que tiene que ver con su impotencia, que tiene que ver con sus dificultades, que tiene que ver con lo que le pasa, con sus éxitos. Y por supuesto que tiene que ver con nosotros, porque después vamos a ver cuál es la parte nuestra que se juega en eso, pero mucha de la atribución, porque fíjense que el paciente tiende, y sobre todo muchas veces el paciente obeso tiende a ubicar al terapeuta, digamos, tiende a desarrollar lo que se denomina una transferencia de autoridad, en donde el médico, o sea, el terapeuta, el psicólogo, la nutricionista van a ser ubicados en el lugar del ideal, en donde el modo de ser del terapeuta, sus indicaciones, sus palabras van a cobrar una importancia muy grande y que muchas veces pueden implicar, digamos, una cierta sumisión e incondicionalidad por parte del paciente. Y esto es importante resaltarlo porque, nosotros tenemos que aprender a manejar también este caudal de sentimientos que el paciente nos adjudica, sabiendo que además nosotros no somos eso que el paciente nos adjudica. No somos el ideal. Y también lo digo esto porque a veces ciertos profesionales inescrupulosos pueden especular con este caudal, digamos, de emocionalidad que el paciente deposita, ¿no es cierto? Y de alguna manera tomar cierta ventaja con esta especie de sumisión que a veces
también presenta el paciente. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque es importante que procesemos, ¿no? O sea, qué es lo que el paciente nos dice, nos adjudica. Yo siempre hago referencia a que como en este trabajo tenemos que poder compartir nuestras vivencias con equipos o con profesionales amigos, o sea, con quien podamos compartir las cosas que nos pasan, lo que el paciente nos adjudica, lo que el paciente le pasa, poder charlar acerca de eso para poder procesarlo y para también saber que muchas de las cosas que nos pasan son, digamos, cosas que les pasan a otros colegas, ¿no es cierto? Y es importante trabajarlo, ¿no? En este marco de lo que tiene que ver con lo transferencial, aparece también una cuestión que es lo que yo le llamo la demanda de éxito. El paciente desde transferencialmente nos exige, digamos, éxito. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que le va a pedir al tratamiento y básicamente a nosotros, sus terapeutas, bajar de peso, en el tiempo deseado, no volver a engordar nunca más, que el adelgazamiento de por sí le produzca cambios que le aseguren que no va a recuperar el peso. El paciente nos demanda garantías, nos demanda éxitos, nos demanda a nosotros cambios y se va a instalar en esa posición en la cual va a terminar diciendo me dio o no me dio resultado, ubicándose afuera del tratamiento, ¿no? O sea, por esta cuestión transferencial en la cual son los otros los que deben hacerse cargo de su problema, tal como cuando eran chiquitos y su mamá se hacía cargo, ¿no? O sea, pensemos que el paciente ubicado en esta problemática y en el tratamiento se comporta transferencialmente muchas veces como un niño. Y la característica, digamos, de esta relación y de esta cuestión transferencial tiene que ver con un concepto que es la ambivalencia, que es la coexistencia del amor y el odio. El paciente nos ama cuando puede, cuando baja, cuando logra lo que se propone y entonces nos ama, dice que somos los mejores, dice que sin nosotros, él no podría haber hecho ningún cambio, que en realidad sí, es cierto que nosotros lo ayudamos, pero no es que sin nosotros no podría haberlo hecho, ¿verdad? O sea, somos importantes, pero no somos todo. Ahí nos ama, ahí nos hace regalos, que de acuerdo a cómo sea este lugar transferencial y de acuerdo a cómo sienta, digamos, cuánto hemos hecho nosotros, también van a ser más grandes los regalos. Y después, en la ambivalencia, decíamos recién, la ambivalencia es la coexistencia del amor y el odio en esta cuestión transferencial y entonces también nos odia cuando nos marca cuando marcamos los errores, cuando ponemos los límites, cuando ponemos condiciones. Nos odia cuando lo confrontamos con la realidad. Nos odia cuando siente que no le estamos dando lo que él nos pide. Nos odia cuando le marcamos que ese lugar hacia donde está yendo no es donde va a obtener lo que realmente necesita, ¿no es cierto? Bueno, cuando está sintonizado con su deseo de adelgazar y adelgaza y hace cambios y va reconociendo que puede, el paciente obeso es agradecido, es cariñoso, es halagador. Es halagador porque, bueno, cuando él está bien, nos ve bien a nosotros, es emotivo. En cambio, digamos, hay todo un despliegue de transferencia positiva, diríamos. Cuando es tomado por el deseo de comer, yo digo tomado porque el paciente cuando entra en esos procesos resistenciales, cuando empieza como a no poder y empieza a ser, digamos, capturado por el deseo de comer, por el ideal de satisfacción que es comer y no privarse, cuando empieza con ese proceso resistencial y no adelgaza,
se aleja, vive el tratamiento como algo ajeno, se ubica en un lugar más desconfiado, demandante, especulador, muchas veces incluso empieza a faltar y hace reclamos de dinero, ¿no? O sea, en donde aparece, digamos, una transferencia más negativa, ¿no? O sea, donde es más difícil, digamos, allí poder transmitirle que estas cuestiones tienen que ver con su proceso, tienen que ver con esto que él siente y que en realidad son obstáculos que tiene que ir salvando para poder avanzar en su tratamiento, ¿no? O sea, la transferencia es como les decía, es ese río que se va produciendo y que ahora cuando veamos en la clase siguiente sobre la contratransferencia, que es el proceso opuesto, el que tiene que ver con nosotros, vamos a ver que esto es una dinámica y que el paciente va a atravesar a lo largo de su tratamiento por diferentes, digamos, etapas y por diferentes vicisitudes en el despliegue de los procesos transferenciales. Que van a pasar de momentos, digamos, en los cuales siente que puede y siente que somos realmente, que estamos en la cúspide de la idealización, como momentos en donde no nos va a querer, momentos donde va a estar enojado. Y nosotros tenemos que, desde nuestro lugar de terapeutas, tenemos que poder tolerar, contener y muchas veces interpretar y señalar las cuestiones que tienen que ver con lo transferencial. Y es importante esto que les dije hace un rato, saber que esto tiene que ver con su paciente y tiene que ver con el paciente situado en la problemática. Por eso cuando nos admira, cuando se enamora o cuando se enoja, tiene que ver con los procesos que hacen a su enfermedad. No tiene tanto que ver con la realidad del vínculo, sino que tiene que ver con la actualización de toda esa problemática que el paciente despliega en el vínculo con nosotros. Bueno, con esto terminamos esta clase sobre transferencia. Seguramente se les van a aparecer muchas dudas e inquietudes, así que mándenme las preguntas y las dudas que tengan, así las podemos ir respondiendo ya sea por